Gloria al Señor. Pueden sentarse. Bienvenidos todos. Esto es Pacto de Gracia, un lugar donde la misericordia de Dios se ha mostrado a nuestras vidas, en donde el favor de Dios nos ha alcanzado. Precisamente es un favor porque no lo merecemos. Si no fuera un favor, sería una paga. Pero yo quiero compartir hoy esta palabra que el Señor nos ha estado trayendo como alimento y como esperanza, creo, en la transformación de nuestras vidas. Si el Evangelio no transforma, se quedó solo en el nivel de religión. Y de religión está cargado este mundo como aquel que diría que no profesa nada. Al final, el no profesar nada también es una manera de desempeñarse en algo. Pero la transformación es un estilo de vida al que nos acostumbramos también. Mire cómo el día se transforma en las 24 horas. No hay nada que se quede estático. No hay segundo en el que no se sufra una transformación. Y el Evangelio es eso, es vida nueva en Jesucristo. Empezamos esta serie relacionada con la sana doctrina, precisamente porque voy a tomar algunos puntos que han sido básicos en esta serie, porque la sana doctrina es una forma de vida. Así como usted se alimenta, lo que usted recibe como enseñanza se convierte en una forma de alimento a sus pensamientos. Jesús dijo que no solo de pan viviría el hombre, sino de toda palabra, no solo de pan que alimenta el vientre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y las palabras no solo alimentan el cuerpo, porque hay palabras que también nos alimentan. Cuando usted recibe una palabra que no es grata y que a usted le lastima, hasta el estómago puede dolerle o le cambia su estado físico, su presión arterial. Hay una cantidad de químicos que se producen en su cerebro y eso tiene que ver con las palabras. Pero Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, la doctrina es la esencia de las palabras, las cuales pueden ser sanas o pueden ser enfermas. Y la sana doctrina, como la Biblia la enseña, está reflejada en 1 de Pedro 2:2. El apóstol Pedro dice que como bebés recién nacidos deseemos con ganas, dice esta versión que es la nueva traducción viviente. Mire, me encanta. Como niños recién nacidos deseen con ganas la leche espiritual pura, para que por ella crezcan a una experiencia de la salvación. Y pidan a gritos, dice, el alimento nutritivo. Si me ponen el contador del tiempo, sería fabuloso. Pidan a gritos ese alimento nutritivo. Pero mire qué cosa más tremenda, la leche espiritual pura. Yo quise subrayarlo y ponerlo con otro colorcito, porque la leche, para nuestro caso, son todas aquellas formas de pensamiento que nos animan o que nos enferman. El hecho que sea leche no implica que sea pura. Por eso es que la Biblia es muy específica en decir que anhelemos la leche pura. Y en la siguiente versión, que también la vimos en el tema anterior, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y creo, esta es la Biblia de las Américas, creo que le mostré la Reina Valera que dice la leche espiritual no adulterada. Entonces yo tengo tres: la leche pura de la palabra, la leche adulterada, y en el otro caso creo que la primera que veíamos acá reflejada es específicamente la leche espiritual pura. Ahora, esa leche tiende a convertirse regularmente en un riesgo. Y por eso es que la Biblia es muy clara en las ocasiones en las que se advierte de cuidar la doctrina. La doctrina es como el alimento. Y la doctrina significa, lo dije en el tema anterior, instrucción, enseñanza, una corriente de pensamiento que forma acciones. ¿Estamos acá? Entonces todos tenemos una doctrina. Pero este es el riesgo más tremendo, porque hay doctrinas de las que la Biblia dice que nos deberíamos de librar. Por ejemplo, Efesios 4:14 dice que ya no seremos niños, acuérdense, desead como niños la leche espiritual para que por ella crezcáis, la leche pura, para que por ella crezcáis. La leche hace crecer, entonces no seremos niños,
sacudidos por las olas, dice, y llevados de aquí para allá por vientos de doctrina, entiéndase, vientos de instrucción, vientos de enseñanza, corrientes de pensamiento, por astucia de hombres y por las artimañas engañosas del error. Ahora, por favor, asocie el pensamiento, el alimento, la leche, el error y artimañas engañosas del error. Por eso es que es tan delicado, porque, mire, alguien puede beber veneno. Yo recuerdo la experiencia tan grave de gente que murió por equivocación. Recuerdo la experiencia de alguien muy cercano que en una plaga de moscas que vino en una temporada a este lugar, decidió crear su propio veneno y le puso al azúcar un veneno, mire, de los más graves en aquel entonces, y puso el veneno junto en un bote. Se le olvidó separarla y cuando vinieron a endulzar los alimentos se equivocaron y agarraron el azúcar que estaba envenenada para las moscas. Mire, por poco y perdemos a toda esta familia. Eso fue fatal, porque el engaño muchas veces es por ignorancia o por descuido. Pero cuando Jesús advierte esto, no podríamos nosotros presumir de no haber sido advertidos. Y es que Él lo va a advertir. Le dice a Timoteo, mire, la primera carta de Timoteo en el capítulo 4 y versículo 16 dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ten cuidado y persiste ¿en qué? Cuidado de ti mismo y de la doctrina, pero cuidar es una necesidad persistente. No es algo que usted se tenga que descuidar, porque como aquel que vela toda la noche para que no le sea arrebatado lo que le encomendaron por cuido, así es el tener que velar por la doctrina. Ahora, no piense solo en la doctrina desde el punto de vista de lo que la religión enseña, sino las corrientes de pensamiento que muchas veces permearon o formaron una manera de actuar. Y hay cosas que para nosotros se pueden convertir en normales cuando no lo son. Nos envenenan, nos destruyen y en el peor de los casos nos matan. Entonces hay una necesidad, y es ahí donde vimos las doctrinas de las que la Biblia dice que nos tenemos que cuidar. Y una de las primeras que empezamos a ver, yo le hablé, vamos a estudiar, si Dios permite, algunas de estas. La doctrina de los fariseos es una, la doctrina de Herodes es otra de la que Jesús dice que hay que cuidarse, la doctrina de los nicolaitas es otra de la que la Biblia dice que hay que cuidarse, la doctrina de Balaam, la doctrina de Jezabel, en fin, hay tantas doctrinas de demonios, dice también el apóstol Pablo. Si se da cuenta, son enseñanzas, pero respecto a la doctrina de los fariseos, que es la primera que empezamos, y este es el segundo tema, yo quisiera hoy enfocarme en algunos puntos muy primordiales. Marcos capítulo 8 y versículo 15, Jesús les encargaba diciendo, observe que es un encargo de Jesús, les encargaba diciendo, tened cuidado. ¿Recuerda que le dice Pablo a Timoteo? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Solo que con el apóstol Pablo es la era del Espíritu Santo ya con la iglesia después de que Jesús ascendió a los cielos. Ahora, acá, yo diría años atrás, Jesús mismo de sus labios está diciendo, les encargo, tengan cuidado y guárdense de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Posterior a esto vamos a encontrar la levadura de los fariseos como una doctrina, como una enseñanza de la que nos tenemos que guardar. Si yo le dijera, hay un virus que está en el ambiente y usted se va a guardar de la siguiente manera, le doy las instrucciones, es lo que Jesús está haciendo. Guárdense, cuídense. Acuérdese lo que le dicen a Timoteo. Persiste en ello porque haciendo esto te salvarás. O sea, si no hay persistencia, sería como el caso de aquellas pestes que han sido devastadoras, como el cólera, por ejemplo, y le dicen guárdese, lavándose las manos,
haciendo una desinfección completa, no permita todos los focos de contaminación, porque usted sobrevive o muere. Lo mismo pasa con la doctrina. Observe, por favor, encargo, cuidado y guardarse. ¿Cuál es la diferencia entre cuidar y guardarse? Veámoslo. Le está hablando de levadura y explicamos, si usted quiere ver esta secuencia, vea el tema anterior, pero dijimos que la levadura es un hongo microscópico, si la podemos estudiar un poquito, que tiene la capacidad de descomponer la materia. En este caso, los alimentos, por fermentación, es decir, es un proceso de fermentación. El pan, por ejemplo, hace que la levadura hace que la masa se fermente y aumenta su tamaño. La masa fermentada ya tiene un proceso provocado precisamente por ese hongo que va a alterar la composición química. Los pensamientos son alterados precisamente cuando algo entra como una levadura. Alguien que se siente tonto, feo, inútil, se le prendió una levadura que le alteró la composición original, porque Dios ni lo hizo tonto, ni lo hizo feo, ni lo hizo inútil. ¿Qué le parece esta verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero viene el diablo y te pone una levadura por una conversación o por un error que cometiste, y alguien te diría cosas tan graves como: no sirves para nada, estúpido, contigo nada cambia, es por demás, y puedes llegar a infectarte de tal manera que tu composición cambia. ¿Estamos acá? Vaya, yo desearía que no haya levadura de sueño esta noche. Mire, si el que está a la par está ahí tranquilito y dígale: estamos listos, ¿verdad? Guárdate esta noche de recibir la palabra con el cuidado necesario. Entonces, si ese concepto yo lo llevo a el cambio que se provoca en la vida por el pecado, la Biblia lo marcó en muchas ocasiones, lo dije en el tema 1, ¿por qué Dios había enseñado que había una fiesta de los panes sin levadura? Porque la levadura representaba el pecado. Y Jesús dice: cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos, es decir, del pecado que fermenta, que cambia, que transforma, que altera. Pero ¿cuál era ese pecado? Y lo pudimos ver específicamente en la hipocresía. Mire, entre lo más molesto que Jesús manifiesta y que le tocó vivir, lo más molesto que encontró no fue dentro de los pecados, no fue el pecado de la mujer adúltera, cosa que hay que hacer la diferencia entre el pecado y la mujer como tal. Jesús ama a la mujer pecadora, aunque no apruebe su pecado, como aquel que ama al enfermo y aborrece el cáncer que en algún momento se apodera, o cualquier enfermedad. Hago la diferencia porque no vaya a ser que alguien diga: están dando por avalado el pecado. No, pero no fue tan grave ese pecado. O el cobrador de impuestos, o probablemente cualquier otro caso que usted haya visto, pero lo que lo alteró, lo que lo hizo decir cosas tan tremendas, fue la levadura o el pecado de los fariseos. Lo que fermentó a los fariseos en un momento, algo entró en su forma de pensar que los cambió. Yo decía, a veces vivimos relaciones fermentadas. Hay iglesias fermentadas, implica que descompusieron ya su naturaleza y ahora hay una alteración o en su tamaño o en su orgullo o en su manera de tratarse. Cuando algo se fermenta, cambia hasta el olor. Pero que cambien las actitudes es una situación bien tremenda. Siempre que Jesús estaba en algo, parecía que un fariseo andaba como un mosquito volando en el entorno para ver cómo le contaminaba el proceso. ¿Qué le parece la escena en la que tratan de hacerlo caer precisamente y le dicen: mira esta moneda? ¿Se recuerda el ejemplo? Mira esta moneda. ¿Qué debemos de hacer?
Y Jesús responde, den al César lo que es del César. ¿Pero qué querían? Querían hacerlo caer. En otra ocasión, ven a la mujer precisamente en el hecho de adulterio y lo ponen a prueba. La ley dice, Moisés dijo que a las mujeres así debemos de matarlas a pedazos. Mire, siempre empujaron para contaminarle la pureza de su enseñanza. Pero me impactó, porque cuando yo veo que los fariseos se caracterizaban por diferentes puntos que hoy los quiero analizar, porque es un proceso para llevar a cabo lo que Jesús dice. Cuídate, cuida la doctrina y cuídate de ti mismo. Pero mire, los fariseos se caracterizaron por cosas como la siguiente. Eran orgullosos. Se enorgullecían de que ellos podían guardar la ley. Ellos presumían de que ellos eran maestros de la ley e hicieron una compañía como mancuerna con los escribas. Y Jesús se refiere a los escribas y a los fariseos. Los escribas eran un segmento de la gente instruida, de la gente que tenía letras, de la gente estudiada, para llevar todos los registros con algunos lineamientos, pero eso los hizo presumidos y lograban hacer una comunicación muy buena con el fariseo, porque el fariseo alteró el mandamiento, y el mejor aliado para alterar los mandamientos y cambiar el mandamiento por las tradiciones, por las costumbres, eran los mismos escribas. Entonces, se enorgullecían por su estricta observancia de la ley. Segundo, su enseñanza era para reducir la religión a la observancia de una cantidad de reglas ceremoniales. Es decir, redujeron de tal manera el mensaje que Dios quería, si lo quiere ver como religión, a simplemente reglas ceremoniales. Lávese las manos, póngase esta ropa. Había algo que se llamaba filacterias o filacterías. Y eran cajitas de cuero donde ellos escribían textos de la ley y se los pegaban en el cuerpo y los miraban como amuletos. Y por eso ellos creían que les iba a venir bendición, porque andaban con la palabra pegada. A mí me preocupa esto, porque qué bendición es tener una Biblia, pero a veces nos pega la Biblia debajo del brazo y nos sentimos protegidos y no está en el corazón. Entonces el fariseo redujo la enseñanza a simples reglas ceremoniales. En una ocasión, los discípulos estaban comiendo y no se lavaron las manos, y cae el puño de fariseos a reclamar. Y los vieron como impuros por no hacer eso. Entonces, hay mucho contexto bíblico al respecto, pero en tercer punto, yo coloqué acá que proclamaban ser autosuficientes y se distinguieron por ser orgullosos espiritualmente hablando. En una ocasión hay uno de estos que viene y se pone a orar según la enseñanza o el ejemplo que Jesús da, y a la par de él hay un hombre pecador, y este hombre no se atreve pero ni a levantar la mirada. Sin embargo, el fariseo que está a la par le dice a Dios, ora con el rostro en alto, y dice, te doy gracias porque no soy como ese. Yo diezmo, yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago el otro. Y dice la Biblia que la enseñanza de Jesús fue que ese no salió justificado, pero el otro a la par decía, yo no soy digno ni siquiera de alzar mi voz, de levantar mi cabeza. Se sentía miserable. La condición en el contraste entre una actitud religiosa orgullosa y una actitud de sencillez. Ahora, proclamaban autosuficiencia, o sea, yo puedo, yo soy capaz. Y 4, no aceptaban la sencillez de la gracia. Si Jesús se acercaba a alguien para mostrarle misericordia y perdón, ellos se sentían ofendidos. Se sentían ofendidos. La gracia no aplicaba porque ellos eran expertos en guardar la ley, y nadie puede guardar la ley y recibir la gracia. Guardar la ley es
es el efecto de la obediencia total y perfecta sin fallar en un mandamiento. La gracia es el reconocimiento del pecado y de un favor en el que cuando lo crees por fe, tú recibes, precisamente eso es la gracia, un don no merecido, un favor no merecido. Entonces hay un contraste en la vida de la gente cuando cae en la levadura del fariseo. Presume capacidad para no fallarle a Dios y juzga a aquel que le falla de tal manera que para él no habría perdón, para ese que le falló. Los calificativos que Jesús utiliza son impresionantes al oír cómo se refiere a ellos. Por ejemplo, les dice víboras, sepulcros blanqueados, hipócritas, ciegos, guías de ciegos, insensatos, serpientes, camada de víboras. Mire qué caso más tremendo. ¿Sabe cuál es el riesgo? Que en un momento nuestro Dios nos ama, nuestro Dios nos bendice, nuestro Dios quiere que cuidemos esta condición porque podemos. ¿Por qué cree que les dice cuídense, guárdense de esa levadura? Porque no vaya a ser que ustedes tomen una actitud de víboras. ¿Cuál es el mayor riesgo de una víbora? A ver, ¿cuál es el mayor riesgo de la víbora? La víbora de la mar, de la mar. ¿Perdón? Bueno, que muerda no es tanto el problema, es el veneno. El veneno de las víboras es tan tremendo, hay venenos que son letales, venenos que paralizan, venenos que paran la respiración, venenos que pueden llegar literalmente, mire, a dar segundos de vida en lo que se van en el torrente sanguíneo. Hay gente, y quiera Dios que nuestro corazón se libre de ese veneno. Tú le dices a alguien algo y lo dejaste en una condición en la que lo paralizaste a veces. Y usted ya sabía lo que están diciendo de usted. ¿Por qué siembras veneno? Y en ese momento te das cuenta que es como la levadura, empieza la fermentación. Es que yo quisiera esta noche, en el nombre de Jesús, que viéramos el riesgo y si hay levadura de esta en nuestro corazón, pedirle al Señor que por su sangre nos limpie, que el Espíritu Santo traiga convicción y nos haga ver las veces en las que quizás podemos actuar con algunas de estas actitudes. Entonces, ya a partir de acá, me está llevando el hilo, hermano. Voy un poquito rápido hoy. Estoy tratando de hacer una secuencia rápida porque no me voy a pasar y quiero agotar su paciencia y quiero que usted se vaya hoy lleno de la doctrina de la palabra de Dios. Ahora, observe, ¿cuál de esos títulos le parece a usted el más grave? ¿Cuál lo siente más ofensivo? Pero solo tengo que decirle una cosa. Es una ofensa cuando se dice algo que no es real de una persona. Jesús estaba hablando con verdad. Jesús pudo escanear como aquel a quien le pasarían una radiografía, vio literalmente sepulcros, gente que por fuera estaba adornada y por dentro era podredumbre, era corrupción. Jesús pudo ver en ellos, en su corazón, malicia, como una serpiente, buscar, sembrar o inyectar o morder y dejar el veneno con el propósito de matar. Cuando Jesús dio estos calificativos, literalmente no estaba hablando de algo supuesto. Era lo que ellos eran y lo que ellos miraban. Ahora acuérdese, la advertencia. Cuídense de esta actitud de los fariseos. Ahora, aquí voy a entrar a un relato, yo quiero que usted me acompañe, en Lucas capítulo 12 y versículo 1. Mientras tanto, dice, millares de personas se habían juntado hasta el punto que unos a otros se atropellaban. Mire qué escena. Millares de personas al punto que se atropellan. ¿Qué le parece? Alrededor de Jesús. Y Jesús comenzó a decir primeramente a sus discípulos. ¿Por qué es lo primero que les dice? Yo quiero hacer énfasis en este punto. Que dice, comenzó. Eso está al principio. Pero dice, comenzó. ¿Me está llevando la lectura? A decir primeramente. Es que no hay redundancia en esto. Hay énfasis de la
prioridad que el Señor le está dando, antes que cualquier otra cosa, Él quería decir primero esto. Y ahí hay 2 puntos. Guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. O sea que hay una definición. Y no va a ser en el tema de hoy que voy a entrar en los detalles de esa palabrita. Solo les sabré decir de forma rápida que en la antigüedad, cuando un personaje actuaba en un teatro o ante un público y se presentaba con una máscara, esta era la palabrita. Le voy a dar el término en el griego, pero no va a ser ahorita. Si no me voy a quedar ahí. Pero se lo voy a poner simple. Es tener una máscara. Y la hipocresía es una máscara que busca dar una cara, pero en el fondo, adentro, es totalmente lo contrario. Usted puede ver en una máscara un ángel y quizás adentro lo que hay es un demonio. En una máscara siempre se va a tratar de dar la imagen que se quiere para un propósito, pero en el fondo la intención es otra. Mire pues, primeramente, comenzó por aquí. Jesús ama la pureza, ama la verdad. Y todos, en algún momento, hemos corrido el riesgo o caído en el problema de, por temor o por intención, dar una apariencia de algo y en el fondo no lo es. Hay levadura que debe ser limpia de nuestra vida. Hay hipocresía que sale con las palabras, que sale con las intenciones, que sale en las conversaciones. Y porque no queremos esos calificativos de parte de Dios a nuestra vida, como los que usted acaba de ver, es importantísimo que le pongamos atención a esto. Versículo 2 de Lucas 12. Porque nada hay encubierto que no haya de encubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Dicho de otra forma, aunque la máscara esté, no está encubierto y se va a evidenciar qué es lo que hay debajo de la máscara. Siga conmigo al 3. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá. Y lo que habéis hablado al oído en los aposentos, se proclamará en las azoteas. Siga al 4. Os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo, pero después nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. A aquel que después de haber quitado la vida, tiene el poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Ahora, yo quisiera llegar aquí a un punto bien tremendo. ¿Y por qué este tema es de suma relevancia? Porque Jesús le dice después, ustedes consiguen a un seguidor, a un prosélito, algunas versiones lo ponen así, a uno que lo sigue en la corriente doctrinal y lo hacen 2 veces más hijo del infierno. Es decir, la hipocresía está dentro de los pecados que no permiten heredar el reino de los cielos. Y quizás alguien se enfoque y diga, no, hermano, mire, los borrachos, las prostitutas, y saca toda la lista, ¿no? Así como presumiendo, gracias a Dios yo no soy tan pecador como los de tal o cual situación. Pero se le olvida que la hipocresía es igual de grave y tiene por consecuencia, qué tremendo, casi no predicamos así, ¿verdad? El infierno. Porque sería haber permanecido en una mentira. Por eso es que es muy importante hoy analizar esto en nuestro corazón. A este temed, dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está delante de Dios. Ahora, si lo que fue más molesto, voy a insistir, fueron las actitudes que ya le mencioné, y que siempre había un fariseo al acecho, y que ellos se caracterizaban por estos puntos que ya le mencioné. Presumían guardar la ley, su enseñanza redujo la religión a una cantidad de reglas ceremoniales, proclamaban autosuficiencia y orgullo espiritual, se oponían a la sencillez de la gracia, no aceptaban que el pecador fuera perdonado, y entre los calificativos que se dieron ya están los que yo le mencioné y se los vuelvo a colocar ahí. Mateo 23:1. Dice que Jesús le habló a la gente y a sus discípulos diciéndoles,
Este es otro contexto y para este momento es importantísimo. Mire pues, les empieza diciendo, y si usted está llevando sus apuntes, observe esta primera parte. Mateo 23, vamos a leer del 1 al 4 y luego voy a colocar un título que nos dé una enseñanza de estos 4 versículos respecto a la levadura de los fariseos o respecto a la doctrina de los fariseos. Enseñanza o instrucción. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Hay algunas versiones que dicen en la enseñanza, hay otras que dicen en la doctrina de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Siga, por favor. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, pero no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Entonces aquí hay una enseñanza bien tremenda, porque debemos de cuidar, decir lo que hacemos o hacer lo que decimos. Les está diciendo, literalmente, no hagan conforme a sus obras, porque ellos dicen, pero no hacen. ¿Alguna vez usted se ha encontrado con esto? Que le digan, no, es que usted debe ser amable, y usted en el fondo dice, pero visto que él es amable. Es que usted tiene que perdonar. ¿Ok? ¿Qué le parece esta? Padre nuestro, perdona nuestras ofensas como perdonamos a los que nos ofenden. Y mira a la par y dice, bueno, Señor, no tengo la fuerza para perdonar. ¿O qué le parece esto? Yo sé que tú dices que debo perdonar, pero yo no siento todavía perdonar. En ningún momento te dijeron que lo sientas. Es una orden. Lo sientas o no lo sientas, quítese, porque es un poco hipócrita de nuestra parte. Enseñar del perdón y seguir cobrando la deuda que alguien nos tiene. En el sentido, si es económico o en el sentido moral. Entonces, siga por favor al versículo 4. Atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ni ellos con un dedo las quieren mover. Bien, del 1 al 4, la ley de Moisés era la cátedra, la enseñanza de ellos. ¿Estamos acá? Pero esa ley implicaban cargas que ni ellos mismos las podían llevar. Dicho de otra forma, enseñaban la ley con tal exigencia, pero ellos no la podían cumplir ni la podían guardar. Y bueno, de hecho, la ley en su totalidad nadie la pudo guardar. La ley es perfecta y el hombre es imperfecto. La ley es pura y el hombre es impuro. Pero fue dada por Dios, por supuesto, pero dice el apóstol Pablo, que la ley solo nos dirigió a señalarnos el pecado y conducirnos a Cristo. Entonces yo veo en estos primeros 4 versículos que el fariseo presume de la ley de Moisés y de su capacidad de cumplirla. Quizás usted ha escuchado cuánta enseñanza sobre los 10 mandamientos y la confusión que hay por falta de orden en la exposición de la palabra en separar los pactos. El antiguo pacto tenía su base en la ley de Moisés, un pacto que es dado en el monte Sinaí ante el fuego y el terror del hombre al acercarse a Dios por su pecado. Y esa ley lo que trajo al no cumplirla, Deuteronomio 28, es maldición. Qué tremendo que alguien presuma guardar los 10 mandamientos y se le olvide que Santiago dice que el que habiendo guardado toda la ley falla en un mandamiento es como que si no ha guardado ninguno. Entonces eso me llevaría a que no podemos presumir nosotros de guardar la ley. ¿Estamos acá? A ver, ¿quién ama a Dios con todas sus fuerzas, toda su alma, toda su mente y todo su corazón? A ver, ¿quién ama a su prójimo como a sí mismo? Ahora, dése cuenta, el mandamiento persiste. Yo no lo estoy, como dijo Jesús, yo no vine a abrogar la ley. Pero el único que puedo decir, yo vine a cumplirla es Él. Sí, esos que no aman a sus hermanos. Ok. Momento. Está poniendo usted una carga en los otros que usted sí la pudo llevar.
Es que deberían de hacer tal cosa, es que no entiendo por qué hacen tal otra, es que, mire, es bien tremendo cuando usted entra en un ambiente religioso y siente que alguien lo evalúa de pies a cabeza y usted le puede leer en los ojos que dice, "Ah, yo no soy tan bajo como este, o yo no hago las cosas que este hace". Usted lo percibe y en el fondo a veces no le queda a usted más que agachar la cabeza y decir, bueno, Señor, yo delante de ti no tengo nada que esconder, nada que ocultarte. Me quiero presentar desnudo delante de ti, pero no quiero tampoco menospreciar a alguien porque o no hace las cosas como yo las hago. Por eso es que es bien delicado exponer la palabra, principalmente en lugares públicos, en donde en lugar de traer el mensaje de vida que es Jesucristo, se empieza a atacar a la gente. Esos que hacen tal cosa, esos que hacen tal otra. No es esa la enseñanza. La enseñanza es literalmente Jesucristo. Y Él dijo, yo no vine a condenar al mundo. Entonces, ¿a qué vino? Pero ¿sabe por qué nosotros tenemos un placer en condenar a los demás? Porque sentimos que somos superiores, porque regularmente condenamos a los demás en aquello que según nosotros no estamos fallando. Entonces, eso nos lleva, ya voy casi terminando, a entender que por las obras de la ley nadie va a ser justificado. ¿Qué hacía el fariseo? Maniobras con las obras de la ley. Enseñaba, presumía, usted debe guardar, usted debe de hacer, usted de esto, usted del otro, usted de aquí. Yo recuerdo y cómo lamento esos momentos quizás por falta de enseñanza en ese momento. Agarrar el capítulo de Deuteronomio 28 y empezar a decirle a alguien, estas bendiciones vendrán sobre ti, 28 del 1 al 15. Porque estas bendiciones, si oyeres, dice, diligentemente, si quieres obedecer diligentemente la ley, usted puede leerlo y obedecerlo, estas bendiciones vendrán sobre ti. Bendito serás en el campo, bendita tu canasta. Entonces, ahora qué fácil es agarrar ese versículo y decir, a usted le va mal porque usted no obedece, porque usted no cumple, porque usted no esto, porque usted no el otro. ¿Sabe? La obediencia es parte del paquete, es parte de los propósitos de Dios. Pero usted puede obedecer y puede hacerlo sin fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por ejemplo, ¿qué le parece esto? La Biblia dice, traigan los diezmos al alfolí. Hay gente que esto lo critica y no lo entiende. Y no es raro que no lo entiendas. Simplemente no ha conocido los principios de la palabra de Dios. Pero usted puede diezmar, hacerlo sin fe. ¿Qué le parece esto? La Biblia enseña sobre el ayuno. Hay gente que ayuna y siente que con eso obedece, pero no tiene fe regularmente y cree que por el esfuerzo y el sacrificio que hizo, Dios tiene que cumplirle porque Él ya se sacrificó. Y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué le parece este otro? ¿Se puede orar sin fe? Por supuesto. ¿Se puede cantar sin fe? Sí, se puede. Es decir, ¿se puede obedecer? Sí. El fariseo basa su corriente en obedecer. Y la obediencia es parte de la gracia. Es imposible que el que recibió un favor inmerecido lo conserve a su favor si no quiere obedecer después de que fue beneficiado. ¿Por qué Jesús le dice a la mujer samaritana, vete y no peques más? Es decir, la gracia la alcanzó. Jesús le dice, ¿dónde están los que te acusaban, los que te condenan? Ella mira a su entorno, no hay ninguno. Y de repente le dice, ok, ni yo te condeno, ahora vete y no peques más. ¿Qué habría pasado si esa mujer dice, ok, ni él me condenó, así es que yo puedo obedecer o no obedecer? Él me perdonó. No, la indicación es que ahora, después de haber recibido gracia, la obediencia es parte del paquete, pero no es lo primero en el paquete. Lo primero es creerle al Señor. Dígame, ¿cuándo creyó el ladrón en la cruz? Dígame, ¿cuándo creyeron todos los que recibieron un milagro? Perdón, ¿cuándo obedecieron? Lo dije mal. ¿Cuándo obedeció el ladrón en la cruz? No hay obediencia. Lo primero que hubo fue fe. Insisto, la Biblia dice que sin fe, usted puede distinguir en una conversación, en una prédica, en un canto,
en una doctrina, porque la doctrina está en las formas de pensamiento. En la música salen muchas veces los aspectos doctrinales. Imagínense qué doctrina, coros que se salen del contexto bíblico y de una doctrina sana, porque hay una mezcla de pactos, se vive entre ley y gracia, ni se es chicha, ni se es limonada, y sale una mezcla bien rara, fermentada ahí. Es leche, pero adulterada. Es pan, sí, pero se infló. Es evangelio y es ley. Y con esto no estoy diciendo que que el evangelio deseche la ley, solo que la ley está cumplida en Jesucristo. Él es el cumplimiento de la ley. Entonces, pasa algo acá en particular. No me he salido del tema. Cuídense, guárdense de la levadura de los fariseos. Si usted es justificado delante de Dios por la fe, Romanos 3:20 dice, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Qué le parece esta? Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Hermano, nuestra tarea bíblica en el nuevo pacto por la sangre de Jesucristo no es enseñar los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos vienen cuando tú conoces a Jesucristo y te das cuenta que Él fue el único en cumplirlos, que Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y que la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. Es decir, la finalidad y el fin son dos cosas aquí bien tremendas. La finalidad, el propósito con el que fue dada. Y la ley terminó cuando Jesús dijo, consumado es. Él fue el único que la pudo cumplir. Por consiguiente, cuando tú crees en Jesús, esas condiciones que la ley exigía, tu corazón las va a empezar a alcanzar. Vas a amar a Dios, pero primero entiendes cuánto Él te ama. La base de ese amor no es tu esfuerzo, es la fe. Y la Biblia dice que nosotros le podemos amar a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y ese amor no es merecido, ese amor no lo gané, ese amor no vino como producto de no haber fallado al cumplir la ley. ¿Estamos acá? Ok, ayúdame, hermano. ¿El hombre es justificado por las obras de la ley? Estoy preguntando. Según Gálatas 2:16, ¿por qué es hecho justo el hombre? ¿Por obedecer? Es que no puede obedecer al 100%. ¿Por qué es justificado? Por la fe, dice en el versículo 16. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Entonces, ¿qué hace un fariseo? Quiere sacar obediencia a puro bibliazo. Y empieza con conceptos como, si usted no obedece, le va a ir mal. Si usted no obedece, y cuando se da cuenta, pone cargas que ni él mismo las puede llevar. Acompáñeme. Ese punto se lo voy a remarcar. Presumen de la ley de Moisés y de su capacidad para cumplirla. ¿Estamos acá? La doctrina de los fariseos dice que presumen de la ley. Ahora mire, por favor, voy a pasar al inciso B. Alimentan su ego, o sea, su yo y su orgullo, buscando honra y gloria propia. Y como este tema es bien práctico, y hoy es una noche, esta piscina es para que nosotros nos metamos. Este manantial es para que lo bebamos. Esta cancha es para que nosotros juguemos el partido y no nos quedemos en las gradas. ¿Qué quiero decir? Esta palabra es para que apliquemos a nuestro corazón lo que Dios quiere. Si ha habido una necesidad de alimentar tu orgullo, si yo hago algo por alimentar mi propia imagen y mi orgullo, tengo que tener el cuidado de distinguir, como Pablo le dice a Timoteo, cuida la doctrina. Y como Jesús le dice en Mateo 23, donde leímos, cuídense de que esa levadura no los alcance. Los va a fermentar, los va a volver vanidosos. Mire en qué momento, por favor,
¿Puede usted leer en voz alta este inciso B? A ver, ¿qué hacen los fariseos? Alimentar mi ego hace que yo por todos lados presuma con mi yo. Es que yo. ¿Se recuerda el fariseo? Es que yo no soy como este pecador. Es que yo hice, es que yo doy, es que yo hago, es que yo, la doctrina del yo-yo. Observe, por favor. Viene acá. Aman los primeros asientos en las cenas, las primeras sillas en las sinagogas. Mateo 23, 6. Aman los primeros asientos en las cenas, es decir, ellos quieren ser los primeros en todo. ¿Sabe qué es lo que el Evangelio hace? El que quiera ser el primero, dice, tiene que empezar por ser el último. ¿Qué hacía el fariseo? A ver, ¿qué hace un fariseo moderno en este momento? Si te ponen el canasto de pan en la mesa y tienes hambre, ¿serías capaz de esperar que todos se sirvan? Y quizás alguien me diga, como en buen chapín se dice, no quiero que esto parezca abusivo, pero un poquito coloquial y tal vez pesado. ¿Qué harías? ¿Comes de último? Por baboso, diría alguien. Por eso dije que no quiero que suene, porque lo estoy explicando. Pero alguien creería que es tonto dejar que los demás sean primero. Y la Biblia dice, en el reino de los cielos, el que quiera ser el primero, tiene que empezar por ser el último. Pero ¿sabe qué hacemos? Amar los primeros lugares, las primeras sillas en las sinagogas. No es venir y sentarse, por favor no malentienda. Y tampoco quiero ofender a los que están hasta allá atrás de este vasto auditorio. Que alguien diga, los que están allá atrás presumen de humildes. No, es que no es el lugar. Literalmente hablando, es la intención del corazón. Puede quedarse alguien allá atrás, no se ofenda, y quizás se queda atrás porque tiene otra actitud, no precisamente de humildad. Yo no me siento con esos presumidos de adelante. Y probablemente que alguien acá adelante diga, Señor, yo quiero estar cerca, yo quiero recibir, yo lo que tengo es necesidad, adelante o atrás, lo que importa es la actitud con la que usted está. Yo siempre le invitaría, busque estar entre más cerca mejor, pero no es solo en la iglesia. ¿Qué le parece esto? Hay familias que se pelean solo porque la invitación de una fiesta o una celebración no llegó a su nombre, llegó a nombre de la esposa, y empieza el pleito. Y vamos a ir a los 15 años, ¿andamos? Si a vos te invitaron. Mire, y tal vez la familia que le hizo la invitación ni siquiera tiene los datos completos suyos. Amar los primeros lugares es sentirse contento cuando usted es premiado y aplaudido. ¿Sabe qué dijo Jesús respecto a eso? Cuando alguien recibe la recompensa de los hombres, ya no recibe la recompensa de Dios. Si un día lo dejan de último, lo ignoran, diga, Señor, no voy a dejar que me fermente esto. Observe, aman las salutaciones en las plazas y que los hombres los llamen rabí, maestro, maestro, oh maestro, ilústrenos. Oh, es que cuando él dirige, es que cuando él predica, oh, es que no hay nadie como usted. Es que, mire, voy a dar tanto para que vean que yo sí doy. Aman los primeros lugares. Hay gente que se pelea y hace competencia en cualquier lugar, pero lo peor es hacerlo en la iglesia. ¿Qué le parece esto? Dio algo, dio una ofrenda y quiere que le toquen tambores y una fanfarria para que vean todo lo que hizo y cómo lo hizo. Donó algo y pone, ay, ya me metí a otro rollo. Donado por la familia tal, quiere una placa. Y entre más grande, mejor. Respecto a eso, Jesús dijo, lo que haga tu mano izquierda o tu mano derecha, que no lo sepa la otra mano. Amén. ¿Qué le parecería a usted? Y hasta con letras de oro, ¿verdad? Así en el cortinaje, como esperando a ver quién supera esto. Aman las salutaciones en las plazas, pero vosotros no pretendáis que se os llame rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y vosotros sois hermanos. Eso me impactó cuando dice, su maestro es Cristo.
Y ustedes son hermanos, no pueden menospreciar a los demás y esperar que ellos los honren a ustedes. Es que esto es tremendo. Haya pues en vosotros, le dice el apóstol Pablo a los filipenses, la actitud que hubo en Cristo, el que no estimó ser igual a Dios y tuvo esto como pretexto y cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó la forma de siervo. Mire, eso no lo hace un fariseo. ¿Ama usted servir en casa? ¿Ama usted? Mire, si no le sirven primero en la mesa, usted se enoja con su esposa. Se enoja porque usted es el primero al que se le tiene que poner el plato lleno y triple pieza de pollo. ¿A alguien le está hablando el Señor esta noche? No amemos ser los primeros. No llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro Maestro, el Cristo. El que es mayor de vosotros, sea vuestro siervo. Si lo juzgan por servirle a los demás, quizás usted tiene títulos en la empresa donde trabaja, usted es una persona muy notable, tal vez hasta un cargo público podría tener, y cuando usted viene a la presencia de Dios dice, no, yo quiero ser un siervo. Si Jesús dejó su trono para servir, un fariseo no ama servir. El fariseo dice, qué pila soy, tengo a todos aquí como mis súbditos. No. Usted va a encontrar la grandeza del servicio, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Ok, ¿a quién le gusta ser humillado? Ahora observen, no nos gusta, pero tenemos que aprender que esa levadura del orgullo no nos fermente. Mucho cuidado cuando usted empieza a poner su nombre en el cielo, porque antes de la caída, ¿qué le parece? Que usted va a ver gente que desde el momento que presumió, usted ya anticipó la quebrada de cara que se va a dar en el piso. Se ve mucho en los procesos, hasta políticos. Cuando alguien presume y da las cosas por hechas y humilla a los demás, no solo en la política, en todos los campos, en las ventas, en un partido, en una competencia. Nosotros recuerdo que luchamos y trabajamos con los chicos muchas veces porque es una tentación del corazón. Viene tal equipo a competir, no tiene todo lo que nosotros tenemos. Esa es caída segura. Consérvate sencillo y esa levadura no te habrá alcanzado. Guardaos de la levadura de los fariseos. Voy a dejar hasta ahí. Póngase de pie esta noche, y si en su corazón como en el mío hay una necesidad de decirle, Jesús, yo quiero ser libre de esta condición, porque tu Espíritu Santo me está guardando y me está diciendo, voy a tomar esa palabra. Les encargaba diciendo, tened cuidado y guardaos de esto, en casa, en el trabajo o en la iglesia. Podemos caer en ser los fariseos del año 2019 o del siglo presente, y no nos conviene. El fariseo, lo va a ver después, tiene esa actitud, señala, apunta, se siente superior a los demás y se le olvidan que estamos acá solo por la pura gracia de Dios. Así que esta noche, con sus ojos cerrados, si usted quiere hacerlo, dígale, Señor, yo quiero tomar tu palabra. Sana mi corazón de toda actitud de hipocresía. Yo reconozco que he tenido hipocresía en mi corazón. Seguiré teniendo este riesgo. Ayúdame a caminar libre de una máscara, de una apariencia. Y como tú enseñaste a orar y dijiste, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal, hoy clamamos. Si tú estás en casa, en tu vehículo, en el lugar donde te encuentres, y probablemente hasta has sido señalado por gente que se sintió superior a ti y eso ha golpeado tu corazón, Dios quiere implantar en ti la actitud que hubo en Jesús. La humillación es un proceso que trae exaltación posterior. Así que no es casualidad que te hayan tocado procesos difíciles, pero hoy
A ti que estás en ese lugar, como a los que estamos acá, Dios quiere que tomemos la actitud que hubo en Jesús. Y si ha habido una actitud sobresaltada y orgullosa, es el momento que pidamos misericordia. Si no le has entregado tu corazón a Jesús, ahí donde estás, puedes decirle: esta noche yo reconozco que moriste en la cruz. Perdona mis pecados. No puedo cumplir tu ley, no puedo decir que yo soy perfecto y no fallarte. Es más, puedo decir como otros, no se puede cumplir, pero se puede creer que Jesús fue el único que cumplió esa ley. Abre tus labios y dile: Señor Jesús, perdona mis pecados. Yo creo que moriste en la cruz y resucitaste el tercer día. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y déjame orar por ti si lo quieres hacer. Padre, yo sé que estás obrando y estás trayendo sanidad a nuestro corazón como al corazón de aquel que hoy recibe esa palabra. Que tu Espíritu Santo traiga una unción que renueve las fuerzas, que restaure la vida, que traiga tiempos de purificación, tiempos de sanidad, y que toda fermentación del corazón que ha cambiado el propósito original por lo que oímos o doctrinas que recibimos, que sea desechado y limpio por la sangre del Señor Jesucristo. Padre, limpiamos las aguas, proclamamos a Jesucristo, su favor, su gracia, su misericordia y la obra perfecta con la que nos rescató, y hoy la creemos y la recibimos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Dios les bendiga, les esperamos siempre en este espacio. El día miércoles y viernes tenemos servicio a las 7:30 de la noche, el domingo a las 10 de la mañana, y este sábado particularmente el gran congreso de mujeres, este sábado 31 de agosto a las 3 de la tarde. Les invitamos acá en Iglesia de Cristo, Pacto de Gracia. Dios les bendiga.